Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su programa Él es. Y para nosotros es un privilegio el poder entrar a sus hogares y poder transmitirles las verdades del libro de libros, los fundamentos más importantes para nuestra vida. Y en este caso se está hablando específicamente de los fundamentos del matrimonio, con nuestros conferencistas invitados que están dando ahora enseñanzas tremendas para el matrimonio. Pero antes de presentarles, yo quisiera leerles aquí algo en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo número 19, el versículo número 3. Y dice aquí la Escritura: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, el Señor Jesús, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en pocas palabras podemos decir claramente: hasta que la muerte nos separe. Vemos dos características elementales que está hablando aquí la palabra del Señor: varón y hembra los creó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Y lo que Dios separa, no lo separe el hombre. Es hasta la muerte. Así que en un momento más estarán con ustedes Sergio y Cristi Treviño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Él es. Somos Cristi y Sergio Treviño y es un gusto tenerles con nosotros en este programa. Estamos dedicando este programa para traer principios para el matrimonio, ¿verdad? Y para la familia, que es muy importante hoy en día. Sí, vemos, ¿qué tal? Otra vez, mucho gusto. Vemos cómo es tan importante tener familias con valores bíblicos, valores que permanecen, valores que no pasan de moda, y por esto este programa Él es muy importante y estamos aquí para aprender juntos, estamos aquí para compartir de veras lo que Dios pues nos ha enseñado, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ver que nuestras familias van creciendo sólidas, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos en donde necesitamos ver familias sólidas, ¿sí? Así que estamos aquí para, en este programa que hemos titulado Fundamentos para el Matrimonio, y vamos a seguir aprendiendo. Así es, Dios es el creador de todas las cosas, del universo, de este planeta y de cada uno de nosotros. Y es muy importante que podamos saber y entender a través de la palabra, de la Biblia, los principios que establece para el matrimonio. Necesitamos reconstruirlos, necesitamos tomarlos. Dios es un Dios tan práctico. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de Dios no se puede entender o lo asociamos con cosas religiosas. Pero Dios es el creador de todos nosotros. Y nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo con emociones. Dios llora, Dios ríe, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha legado a través de la Biblia, a través de su palabra, nos ha legado los principios que deben de gobernar o deben de estar establecidos para que el matrimonio sea de bendición. Queremos decirles que el matrimonio no es invención de los hombres. Hoy en día, como hemos muchas veces dejado a Dios fuera de nuestra vida,
y hemos caído en una serie de rituales y de tradiciones y tomamos el matrimonio tan a la ligera. Pero esto es algo, la institución más sagrada que Dios ha establecido sobre la tierra, que es la unión matrimonial, el pacto matrimonial. Así que es importante que entendamos que Dios fue el que creó el matrimonio, lo diseñó, lo pensó, lo creó, lo estableció, y a través de su palabra podemos entender cómo funciona el matrimonio, ¿verdad? Así es, y queremos ir a Génesis 2:24. Una vez más, este versículo, a lo mejor tú dices, pues ya lo han tocado muchos programas, pero este es un versículo muy importante en donde podemos ver el orden de Dios para el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? En otro programa vimos cómo la primera parte del versículo donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, le denominamos el principio de harina de otro costal. Ahora vamos a ver este otro principio que dice, y se unirá a su mujer. ¿Sí? Hablábamos que separarnos de papá y mamá es como cortar el cordón umbilical. Bueno, por un lado dices, cortas el cordón umbilical, pero por otro lado te unes, ¿sí? Esta otra parte del versículo donde dice se unirá a su mujer, habla de pegarse, ¿verdad? O adherirse. Entonces, no es qué emoción, ya me corté el cordón umbilical ahora sí, para disfrutar mi vida a mi manera. No, es me corto el cordón umbilical con mis padres, con todo eso que ha sido mi prioridad, ¿verdad? Pero ahora me uno a mi esposo, ¿verdad? Para permanecer pegada y adherida. A este principio le hemos denominado hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios, ¿sí? Por un lado hay una separación, hay cortar un cordón umbilical de todo lo que ha sido mi vida antes de casarme, pero por otro lado me uno para siempre, ¿sí? Este fue nuestro pacto, ¿verdad? Así es. Hasta que la muerte nos separe, yo prometo amarte y respetarte y serte fiel, y en lo bueno y en lo malo, y en lo no tan bueno y en lo no tan malo, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, esta parte del versículo, se unirá a su mujer, es pegarse, estamos pegados. O adheridos. Imagínate que queremos, le ponemos pegamento, ¿verdad? A dos hojas y las pegamos y luego queremos separarlas, pues no hay manera de separarlas intactas, ¿verdad? Separar estas hojas se rompen, se destruyen, y esto es lo que sucede con nuestras vidas. Muchas personas piensan que nos hacemos menos daño si tú y yo nos separamos, pero realmente el plan de Dios no es el separarnos, ¿verdad? Antes de pensar en la separación, hay manera de restaurarnos de acuerdo a la palabra de Dios. El día de hoy se unen las parejas pensando que, bueno, mientras las cosas funcionen bien, mientras todo estemos en un acuerdo y no tengamos dificultades, podemos estar juntos, pero si no, siempre le dan cabida al repudio o al divorcio o a la separación. La vez pasada llegó una pareja a mi oficina y venían los dos, hombre y mujer, venían los esposos, y venían en una situación pacífica, en paz, y venían diciéndome, Sergio, acabamos de pasar una de las crisis más tremendas que hemos tenido a lo largo de nuestro matrimonio. Hemos tenido muchísimas, pero en esta ocasión ya se pasó el límite, y pues ya pasó la crisis y hemos llegado a la conclusión que definitivamente yo creo que es mucho mejor que nos separemos. Nos hacemos daño al estar juntos y yo creo que es conveniente que nos separemos. Y yo les pregunté, bueno, ¿eso es realmente la verdadera solución para esto? Pues a través de la palabra, a través de la Biblia, Dios nos muestra que no es la mejor solución. Dios no pensó en el matrimonio para unir al hombre y a la mujer y que cuando vinieran los problemas o las dificultades o las cuestiones difíciles, cada uno dijera, pues esto no funciona y tú agarra tus chivas, yo agarro mis chivas, o agarra tu sitio y nos vamos y nos separamos. No es así. Dios nunca lo ha querido así.
Si se ha hecho así es porque el hombre, en su libre albedrío y en su capacidad de elegir, escoge un camino que no lo estableció Dios así. Entonces, por eso hay tanto dolor, por eso, como tú decías, Cristi, es como dos pedazos de papel unidos con resistor. Lo tratas de ver, se rompe. Eso es lo que le pasa literalmente al individuo, a la persona, hombre, mujer, le pasa el matrimonio, le pasa a los hijos, se destruye, queda una huella, una herida marcada en sus corazones, los hijos, viene tanto sentimiento de culpabilidad que después ellos, cuando son adultos, empiezan a batallar con situaciones. ¿Por qué? Porque vivieron una situación de divorcio entre su papá y su mamá, y es algo terrible, tremendo, que está de veras provocando tremendos conflictos. Habíamos tocado en otros programas esta escritura, Mateo capítulo 19, a partir del versículo 3, para que podamos ver lo que realmente dice Dios acerca de esto. Porque podemos ir con la comadre o podemos ir con el compadre, con el amigo, y nos pueden dar su opinión, y tal vez pues es su opinión bajo su perspectiva. Pero a mí me interesaría mucho más saber cuál es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este asunto? Porque a final de cuentas, Dios es el que va a traer bendición sobre mi vida. Y dice así, cuando Jesucristo estaba en vida hace 2000 años, le preguntaron acerca del tema, acerca del repudio, del divorcio. Y le dijeron, dice versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque dentro de la ley, sí, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenían establecido el concepto del repudio y del divorcio. Entonces vinieron tentándole y preguntándole a Jesucristo si era lícito o no, porque si él decía que sí era lícito, bueno, pues entonces estaba avalando lo que decía la ley. Pero si decía que no era lícito, entonces se le echaban encima. Por eso dice la palabra que vinieron tentándole. Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y luego le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesucristo les contestó en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios nunca ha querido el repudio, nunca lo ha querido. O sea, si Dios es el creador del matrimonio, el que inventó el matrimonio, no lo inventó, lo creó para que el hombre lo separara, como dice aquí. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque vienen matrimonios y nos dicen, ¿sabes qué, Sergio, Cristi? Es que estamos viviendo un infierno, estamos viviendo situaciones de veras tremendas, no nos entendemos, vivimos peleándonos, vivimos ofendiéndonos. Definitivamente esto no funciona. Y yo quiero decirles a todas las personas que nos están viendo que sí funciona. Si lo hacemos a la manera de Dios, porque antes del rencor y de la amargura y de los juicios y de las críticas, Dios quisiera que aprendiéramos a caminar en el perdón. Dios quisiera que aprendiéramos a caminar en la aceptación, en caminar la segunda milla, el poder amarnos, el poder respetarnos, el poder entender cómo funciona el matrimonio, porque Dios hizo un plan muy específico para el hombre dentro del matrimonio y un plan muy específico para la mujer dentro del matrimonio. Pero yo creo que ese es el problema. Hemos perdido totalmente la identidad de todo esto, el rumbo de todo esto. Ya el hombre no sabe ser esposo dentro del matrimonio y la mujer no sabe ser esposa dentro del matrimonio. Dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Así es. Y vemos una gran urgencia el día de hoy, el que los matrimonios seamos enseñados. Cuando nos enamoramos y decidimos casarnos, pues nadie nos enseñó acerca del matrimonio.
simplemente nos aventamos en esta aventura. Es una tremenda aventura. Pero gracias a Dios por su palabra que nos deja aquí este legado para que podamos aprender los principios que Dios establece para el matrimonio y los podamos aplicar en una forma práctica, ¿no crees, Cristi? Así es. A mí me llama mucho la atención en esa parte del versículo de Mateo 19 que acabas de leer, donde dice, mas al principio no fue así. Porque vemos en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Que ese era el principio, ¿verdad? El principio es donde Dios formó todo y estaba todo en orden con Dios. Pero en Génesis 3 viene lo que es el ser humano escogiendo caminar a su manera, escogiendo caminar sin Dios, escogiendo hacerle más caso al enemigo, que es el que intenta destruir familias, al diablo, a las circunstancias que son las que intentan destruir familias. Y el ser humano ahí, Adán y Eva y luego Adán, ¿verdad? Hicieron caso a esas voces en lugar de permanecer escogiendo. Es que aquí esta palabra escoger se me hace muy importante, ¿verdad? Como de nosotros depende escoger. Yo puedo oír voces, como en Génesis 3, que fue la mujer que oyó la voz de Satanás, de la serpiente, y hizo caso a esa voz, en lugar de hacerle caso a la voz de Dios. Pero ahí en Génesis 3 empieza precisamente el buscar culpables. Porque si te acuerdas, en Génesis 3, Dios se paseaba por el huerto y Dios llamó al hombre, al varón, y Dios le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, es que me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Y Dios le dice, ¿pero por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí dice Adán, la mujer que me diste por compañero. Y esta es la condición del ser humano cuando escogemos caminar sin Dios. Buscamos al culpable, ¿verdad? Adán dijo la mujer y la mujer dijo la serpiente. Y el punto es que cada uno siempre buscamos al que es el culpable de que yo decida escoger otra voz y no la voz de Dios. Cuando realmente no hay culpables, cada uno somos responsables por escoger lo que es seguir la voz de Dios, ¿verdad? Así es. Por eso dice ahí Jesús, al principio no fue así, porque en Génesis 1 y 2, cuando no había entrado esta desobediencia, cuando no había entrado el pecado, cuando no había entrado la elección de Adán y Eva a favor del diablo en lugar de a favor de Dios, cuando no había entrado ese pecado, el matrimonio era hermoso, porque así lo creó Dios. Así que todo tiene que ver con que tú y yo escojamos hacerlo a la manera de Dios, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Esos comentarios de que yo llevo 5 años casada o 10 años casada y parecen como un día de campo, ¿verdad? Y todo el mundo dice, pues qué emoción, un día de campo es agradable. No, pero un día de campo de concentración, ¿verdad? Donde hay grandes sufrimientos, ¿verdad? No, eso es lo que ha hecho la fama de un matrimonio infernal. Pero Dios quiere un matrimonio como en el huerto del Edén. Sí, nosotros hemos pasado de todo, tenemos ya muchos años de matrimonio, más de 30 años de matrimonio y pues hemos vivido de todo, ¿verdad, Cristi? Así es. Hemos vivido tiempos muy difíciles, muy fuertes, pero hemos decidido hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, ya entendemos, en otros programas vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo debe de acuerdo a Dios, cómo debe de ser el esposo y la función del esposo, y de acuerdo a Dios cuál es la función de la esposa. Pero el tema de hoy es hasta que la muerte nos separe, entendiendo que el corazón de Dios al hacer el matrimonio fue para toda la vida, no para que el hombre lo separe. Si estamos viviendo el día de hoy un desorden tan terrible en la sociedad como el que estamos viviendo, es porque el hombre ha escogido un camino que Dios no quería. O sea, como decías tú, como la mujer y el hombre al principio del tiempo escogió escuchar la voz de Satanás en lugar de escuchar la voz de Dios, y pues por eso tenemos como las consecuencias que tenemos, ¿verdad? El día de hoy ustedes también tienen esa elección, pueden elegir seguir viviendo como están, o si hay una opción, y una opción increíble, maravillosa, que es la opción que Dios nos marca a través de su palabra. Elijamos
incluir a Dios en nuestros matrimonios. Elijamos caminar en los principios. Siempre habrá consejeros que nos puedan ayudar a establecer las cosas. Si no sabemos cómo hacerlo, si estamos batallando, si en verdad estamos viviendo un infierno en nuestra casa, las cosas pueden ser diferentes. Totalmente. Y de veras Dios quiere que ustedes sean bendecidos, que su matrimonio sea bendecido y que vivan felices para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Así que quisiéramos ir concluyendo diciendo que el corazón de Dios es no al repudio, no al divorcio. Siempre hay una opción, y la opción es la que Dios establece. Sí se puede vivir un matrimonio padrísimo. Tú dices, ¿hoy en el siglo XXI? Sí, en el siglo XXI se puede vivir un matrimonio padrísimo, ¿sí? Si lo hacemos a la manera de Dios y vivimos las cosas a la manera de Dios. Así que vamos a concluir con nuestro programa y quisiéramos concluirlo cerrándolo con una oración. Vamos a rezar, vamos a orar, que viene siendo, a final de cuentas, platicar con Dios y que Dios venga a nuestra vida. Queremos invitarle a usted que nos está viendo ahí en su casa, que abra la puerta de su corazón, que permita que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios Padre, venga a su vida y realmente haga la diferencia, que Él, a través de su palabra, traiga vida y rescate lo que se estaba perdiendo. Si su matrimonio está muy mal, el Señor puede rescatarlo, el Señor puede hacer la diferencia. Así que vamos a orar. Si están ahí, yo les pediría con todo respeto que cerraran sus ojos y se unieran conmigo en esta oración y que hicieran la oración juntamente conmigo. Y vamos a decirle así al Señor: Señor, te damos tantas gracias por tu inmenso amor. Padre infinito, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Señor, que nació por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, Señor, y caminó entre nosotros y estableció los principios del reino, Señor, aquí en la tierra. Y así como tú nos enseñaste a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, en verdad queremos que se haga tu voluntad aquí en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, como se hace en el cielo. Así que te pedimos de todo corazón que tú vengas a nuestro corazón, Señor, hagas morada aquí en nuestro corazón y nos hagas una nueva criatura. Señor, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros pecados y haznos una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Amén. Y pues, amigos, les damos gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa de Él es. Hasta luego. Hasta luego, gracias.